Pablo Cuéllar. Bien, pues crónica internacional con el periodista del momento, ¿ah? Cada vez más famoso. Yo me lleno de orgullo porque yo siempre lo digo, y Pablo le da vergüenza, yo creo. Éramos compañeros de curso, de colegio. ¿En serio? De curso. Y lo veo en la alfombra roja. Y te Hasta mi llena de mamá estaba orgullo. emocionada viendo a Pablito Cuéllar ahí en... ¿Qué me decís, Pablito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo Hola. están? No, un tremendo orgullo haber estado ahí en la alfombra roja del Festival de Viña del Mar. Sí. Con mucho miedo, eso sí. Sí, Roberto Sá Estaba- estuvo en la estaba mañana y nervioso. reconoció que primera vez de tantos años en televisión que sintió nervio. No, ¿Te pasó igual, más o menos lo mismo, no? Porque, muy breve, para entrar en los otros temas, Sí. pero tú llegas ahí a la carpa y comienzas a ver a todas las figuras que hay, Sí. artistas, animadores de renombre de la televisión chilena, y uno haber sido elegido dentro de esas 150 personalidades. Yo no me considero una, pero haber estado ahí, Sí. no, en verdad como que te entra el nervio, Sí. todos maquillándose, vistiéndose, mucho lujo también. Mucho lujo, sí. Entonces uno entra como una dinámica distinta que a la cual no está Claro. acostumbrado. Por No. eso Te el veías nervio. Pero- impecable, amigo. Ay, Sí, muchas ah. gracias. Y me encantó tu Feliz. salida, porque es muy Pablo Cuéllar esa salida. ¿Tú te propusiste esa salida? Con Roberto Sá y lo coordinamos a segundo. Fue verte en séptimo básico, en serio. Pero bien, te felicito. Mi idea era Te vimos sonreír Bien. un ratito también. Oye, donde no están sonriendo mucho es en el Medio Oriente. No, ¿Ah? totalmente esto nos complicó. Justo terminó el Festival de Viña del Mar Sí. y comenzaron los bombardeos en Irán, que estaban dejando una situación bastante caótica, no solo en el Medio Oriente, sino que en gran parte del mundo, porque estamos sintiendo las repercusiones ya de una manera económica, política y también social. Estos ataques que fueron iniciados por Estados Unidos e Israel contra la nación persa y que finalmente terminan destruyendo a la cúpula del régimen iraní con el ayatolá, el líder supremo Ali Khamenei, entre ellos. Una operación que Estados Unidos la apodó Furia Épica, Israel la llamó el León Rugiente, para dar finalmente con estos bombardeos que se han realizado por tierra, mar y aire contra este país. ¿Cuál es la razón de atacar Irán ahora? Hay muchas razones, pero la principal tiene que ver con el programa nuclear, Sí. que hace varios años había iniciado Irán, ¿cierto? Según Estados Unidos, para construir armamento atómico, según Irán, para utilizar energía nuclear para temas más pacíficos como la energía o también temas de salud. Bueno, finalmente Estados Unidos, con las verificaciones que han hecho, consideraron que el uranio que estaban enriqueciendo iba finalmente en camino de generar armamento nuclear y por lo tanto deciden atacar después de unas negociaciones que se habían realizado los últimos días en Suiza y que finalmente no prosperaron. Ahora han actualizado la cifra de muertos, llevan más de 550 desde el lado iraní. Sí. En el caso de Israel son cerca de 10 personas que también han fallecido, pese a que Israel tiene estos sistemas de defensa antiaérea como la cúpula de hierro. Sí han penetrado algunos misiles iraníes, sobre todo en la ciudad de Tel Aviv, y también el gobierno norteamericano ha confirmado la baja de al menos 3 soldados estadounidenses, pero el propio Trump aseguró que podrían ser muchos más en los próximos días, porque aquí estamos hablando de un conflicto diferente al caso de Venezuela. En Venezuela entraron rápidamente, capturaron al líder, se van, y Venezuela no tiene mucha capacidad para haberle respondido a Estados Unidos desde el plano militar, a menos que quisiera una destrucción total del país. Claro. Irán sí tiene posibilidades de poder responder porque es uno de los países con los ejércitos más grandes del mundo. Tiene una capacidad de misiles sumamente grande, muchos de ellos sofisticados y de largo alcance, y además tienen los drones, que también son recursos que hoy día en las guerras más contemporáneas se está utilizando en demasía. Sí, Pablo, igual revisemos el contexto de en que se da estos ataques, porque claro, se venían dando estas negociaciones con Irán, pero en paralelo aparentemente se estaba planificando esta operación, ya que fue muy precisa y que terminó finalmente con la muerte del líder supremo de Irán. A ver, las fuentes del Pentágono dicen que esto se preparó durante meses. Trump ya tenía pensado de que podría venir algún tipo de ataque y por lo tanto esto se preparó entre ambas naciones durante mucho tiempo, más allá de que la última instancia fue negociar o quizás fue un bluff. Claro. El ir en estas conversaciones entre ambos países para finalmente llegar a la operación militar quizás de una manera más sorpresiva.
se preparó, claro, con mucho tiempo. Y bueno, el mismo Estados Unidos vino movilizando tropas en el último mes de una manera bastante considerable. Ya Estados Unidos tiene cerca de 40.000 soldados y funcionarios en las bases apostadas en Medio Oriente, en distintos países, en Egipto, en Kuwait, en Emiratos Árabes, en Irak, etcétera. Pero además movilizó contingente desde Europa, llevó 2 portaaviones, uno el Abraham Lincoln, que llegó hace algunas semanas ahí a la parte sur de Irán, y el mismo Gerald Ford, que es el que se utilizó contra Venezuela y que también lo movió desde ahí el Mar Caribe hasta las cercanías de Israel, que también está siendo parte fundamental del apoyo militar por parte de Estados Unidos. Bueno, también ahora una de las preguntas que uno se hace es cuánto podría durar todo este conflicto. Hablábamos con Gabriel Colodro, expresidente de la comunidad israelita en Chile. Él decía que no menos de 2 semanas. Es harto tiempo, ¿no? De conflicto permanente es mucho tiempo. Mira, entrando en la mente de Donald Trump, él no va a querer una guerra larga. No. Ya, sobre todo porque este año hay elecciones en Estados Unidos, las elecciones de medio término donde se renueva el Congreso. Por lo tanto, una guerra larga podría mermar aspiraciones políticas del presidente de Estados Unidos. Siempre está el componente político que hay que mirarlo por detrás. Y el componente económico también. El componente económico también, ¿cierto? Pero en este caso tampoco va a ser algo tan breve y puntual como lo fue en Venezuela. En Venezuela, ¿cuánto tardó en capturar a Maduro? 40 minutos, Sí. listo, operación militar, se va, ¿cierto? Acá va a durar un par de días o semanas más por la razón de lo que le estaba comentando, de que Irán sí tiene capacidad de responder y probablemente, mientras lo están bombardeando, él va a hacer lo mismo de vuelta. Va a seguir atacando bases norteamericanas, va a seguir atacando Israel, porque tiene que vengar finalmente el daño que le han asestado. Imagínense, matar a su líder tiene un costo y además ellos tienen los recursos para poder finalmente defenderse y contraatacar. Yo creo que aquí Irán ha quedado sumamente mermado en sus aspiraciones políticas, no solamente matando al líder supremo, sino también a miembros relevantes del Ministerio de Defensa de la Guardia Revolucionaria, pero, repito, tienen todavía la posibilidad de seguir enfrentándose. Y lo que dijo Donald Trump es que él estima de que esto podría durar 4 semanas. Sí. Ya. Y bueno, aquí la estrategia de que le queda a Irán al final es desestabilizar a la región, involucrar a los otros países finalmente como para lograr esto, ¿no? Como para equilibrar, para que haya más consecuencias como dentro de la región, ¿no? Es que Irán no tiene la capacidad de penetrar en territorio estadounidense. Claro. Si tuviese la posibilidad de hacerlo, lo haría. Ahora, acaba de hablar el secretario de Defensa de Estados Unidos diciendo que ellos están preparados y están monitoreando la capacidad, por ejemplo, que haya algún tipo de atentado en Estados Unidos, algún lobo solitario, alguna célula que penetre el país para generar un atentado. Pero atacar desde Irán o movilizar contingente del ejército iraní hacia Estados Unidos es algo prácticamente imposible. Por eso lo que le queda a Irán, dentro de su alcance y el rango de sus misiles, es atacar bases norteamericanas que están ahí en Medio Oriente. Oye, y el tema de la sucesión ahí del Ayatolá, ¿cómo es ese proceso? ¿Es un proceso que se extiende o podría ser más o menos breve? Mira, entendiendo que están acéfalos en estos momentos, yo creo que van a acelerar estos mismos procedimientos. Recordemos que Irán es una teocracia, donde el líder supremo, en Irán hay un presidente, hay un gobierno, pero hay una persona superior, que es el líder supremo, que es un clérigo, es decir, tiene una figura no solamente política, sino también eclesiástica, espiritual, y es el máximo líder. Ahora, se están reuniendo una suerte como de junta de ancianos, en este caso de clérigo, en Irán, los que van a definir quién va a ser el próximo gobernante, pero es una experiencia prácticamente inédita, porque solamente desde el año 79, desde la revolución iraní, ha habido 2 líderes supremos. Y el último, que es Ali Khamenei, el que muere en estos mismos combates, estuvo casi 40 años gobernando el país. Por lo tanto, estamos viendo una situación que es prácticamente inédita para esta nación persa y por lo tanto están reuniéndose para ver finalmente quién va a ser el sucesor. Se estima que podría ser durante esta misma semana, que no van a querer prolongar esto más tiempo para evitar finalmente de algún tipo de incertidumbre política y social dentro del país, por lo tanto debiese ser en el corto plazo. ¿Se espera alguna declaración de Donald Trump durante las próximas horas? Sí, va a hablar en breve, a la 1. Ahora a la 1 tiene un evento donde él ya estaba pactado de que iba a entregar la llamada Medalla de Honor, donde se reconoce a distintas personas
que han obrado justamente por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o tengan algún rol importante dentro de la seguridad norteamericana, y se va a aprovechar ese evento que comienza a la 1 en breves instantes para que Donald Trump finalmente tome algún tipo de palabra en torno a lo que está sucediendo con Irán. Pero ya más temprano lo hizo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en conjunto con el general Dan Kane, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe del Pentágono en Estados Unidos, donde ratifican esta operación militar. Según ellos, es una respuesta a Irán. No es que ellos estén comenzando una guerra, yo discrepo con respecto a eso, pero dicen que ellos están respondiendo a las masacres que han realizado el régimen iraní contra sus propios ciudadanos y también contra norteamericanos. Bien, pues, Pablo Cuellar, editor del área internacional de Mega Noticias, colocolino. Rudo lunes tuvimos, ¿no? Rudo lunes. ¿Sí fue al estadio ayer o no? Fui un tiempo, porque después me tuve que venir para acá a Mega Noticias Prime. Fuiste el primer tiempo, Sí. o sea, fuiste, ¿cómo decirlo? No, Semicabala. te fuiste, claro, Claro. exacto. Me fui y perdimos. Ya, Pablo, un abrazo. Muchas gracias, nos que estés vemos. bien. Chao, nos vemos. 12:58, nos vamos a... Escuchar música. Nicole, extraño ser. Volvemos.